al menos en la geopolítica que uno pretende transmitir, no existen buenos y malos. Existen simplemente confrontaciones de poder entre diferentes grupos. Hoy vamos a hablar de los kurdos, de la geopolítica del Kurdistán. Algunos me dirán, bueno, no se puede hablar de la geopolítica del Kurdistán porque el Kurdistán justamente no existe. Lo que existe son los pueblos kurdos. Bueno, vamos a hablar de esa temática. ¿Qué es el Kurdistán? ¿Qué son los pueblos kurdos? El origen del pueblo kurdo, ¿sí?, que se encuentra en Medio Oriente, es incierto, porque hay varias posturas en ese sentido. Unos dicen que su antigüedad es de solamente 6 siglos antes de Cristo, otros hablan de 3000 años y otros hablan hasta de 10.000 años de antigüedad. Pero bueno, si la postura, digamos, más pesimista en cuanto a la antigüedad de los pueblos turcos le otorga 6 siglos antes de Cristo, estamos de todas maneras frente a un pueblo milenario. Hay otros que dicen que el pueblo kurdo no tiene origen porque no existen. Ese es el caso de la historia turca, ¿sí?, de Turquía, que tiene un gran conflicto con los kurdos. Esto lo vamos a ir a ver, lo vamos a ir viendo. Lo cierto es que los kurdos son descendientes de los antiguos medos que después darían nacimiento al pueblo iraní. Bueno, esto es muy breve en cuanto a lo que es el origen. Pero bueno, entonces decíamos, el pueblo kurdo, lo que es importante entender es que es un pueblo originario de Medio Oriente y es una etnia sin Estado. Es la más numerosa del planeta, ¿sí?, es el pueblo más numeroso del planeta sin poseer un Estado nacional. Se calcula que, porque no existe un censo particular, pero se calcula que más o menos hay entre 40 y 50 millones de kurdos, no es poco, 40 y millones, entre 40 y 50 millones de turcos en el mundo. Es un pueblo a mayoría musulmán, ¿sí? Recuerden que siempre que los musulmanes están grosso modo fraccionados o divididos entre sunitas, que es más o menos un 80% del pueblo musulmán actual, más o menos, y el 20% es chiita. Los kurdos, ¿sí?, son son mayoritariamente de origen o de religión confesional sunita, ¿sí? Su lengua está relacionada con el antiguo persa. Lo que es interesante es que el pueblo kurdo está repartido, o sea, su potencial territorio, bien el territorio que reclaman, se encuentra repartido entre 4 estados actuales: Turquía, Irak, Irán y Siria, a los cuales hay que añadirle ahí un pequeño enclave en Armenia. En cuanto a la repartición de esos 40 o 50 millones de kurdos, se calcula que aproximadamente un 45% se encuentra en Turquía, un 25% en Irán, un 25% en Irak, un 5% en Siria y el resto hay una diáspora importante en Europa Occidental, países como Alemania, Reino Unido y Suecia. La historia o la tragedia de los kurdos, ¿sí?, empieza en 1920 cuando se termina la primera Guerra Mundial. Las potencias occidentales empiezan con cuchillo y tenedor, como hacen históricamente, a repartirse el antiguo y gran Imperio Otomano, que en aquella época, después de haber perdido justamente la Primera Guerra Mundial, empieza a entrar en un proceso de desintegración, algo parecido a lo que pasó con la Unión Soviética. Entonces, las potencias se reparten en Medio Oriente, principalmente Gran Bretaña y Francia, algo la Unión Soviética también se reparte Medio Oriente, y le prometen en su momento, ¿sí?, al pueblo turco
un territorio, le prometen la creación de un Estado kurdo, ¿sí? Eso se llamaría un proyecto muy fallido que llamaría el Tratado de Sèvres o Sèvres, como quieren, pero que nunca fue ratificado, que nunca entró en vigor. Este tratado justamente lo que hacía es reconocer el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades de los antiguos, de los antiguos pueblos que vivían dentro del imperio otomano y preveía, como dijimos, la creación de un Estado kurdo. Ese tratado nunca se cumplió, la promesa que le hacen a los kurdos de darles un Estado al finalizar la Primera Guerra Mundial no se cumple. Algunos dicen que fue porque Turquía presionó para que esto así fuera, porque la región que reclamaban los kurdos era muy rica en hidrocarburos, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que nunca le dieron al pueblo kurdo, se puede hablar de un engaño o de una estafa histórica, y la realidad es que a partir de entonces, dentro del imaginario de los pueblos kurdos, el reconocimiento de un Estado kurdo, o sea, el Kurdistán, ha sido el objetivo máximo de todas las organizaciones políticas repartidas en estos países que ya repetimos: Turquía, Siria, Irak, Irán, ¿sí? Esos cuatro principales países. Bien, ahora vamos a hablar de la actualidad, ¿sí? De cada uno de estos pueblos kurdos en cada uno de estos países. En los últimos años, entre los distintos pueblos kurdos, el iraquí siempre apareció como el más consolidado, ¿sí? ¿Por qué? El pueblo kurdo iraquí siempre fue como la estrella entre los kurdos, el más avanzado. ¿Por qué? Porque primero, ¿sí? En el 2005, ¿sí? Después de la invasión a Irak por parte de Occidente, se dio toda una coyuntura particular. El hecho es que la constitución de Irak y las Naciones Unidas reconocieron jurídicamente a esta entidad kurda como una región autónoma. ¿Sí? Súper importante, reconocido oficialmente. Es el único de los pueblos kurdos entre Irak, Irán, Siria y Turco. El iraquí es el único que está reconocido oficialmente como una entidad autónoma. ¿Sí? Maneja riquezas, o manejaba, después vamos a ver esto por qué, porque tenía a su cargo yacimientos petrolíferos, manejaba aeropuertos, eh, tenía un ejército bastante importante. Entonces siempre históricamente el Kurdistán iraquí apareció como esta especie de modelo a seguir entre los distintos pueblos kurdos repartidos en los demás países. Una cosa importante también que tuvo el pueblo kurdo iraquí fue su rol en la lucha contra el Estado Islámico en Medio Oriente. Muy, muy importante el rol de los kurdos en general y en particular el rol de los kurdos iraquí, por ejemplo, en la liberación de la ciudad de Mosul. Muy importante, y los distintos analistas reconocen que el rol jugado por el Kurdistán iraquí en la lucha del Estado Islámico en Medio Oriente ha sido clave. La de los otros también, la de los otros Kurdistán también, y esto hizo que los pueblos kurdos se posicionen como un actor clave en la lucha contra Daesh. Entonces tenemos a este Kurdistán iraquí que viene así como todo en un proceso de consolidación, como que cada vez le va mejor: aeropuertos, petróleo, ejército, reconocimiento. Al presidente del Kurdistán iraquí lo recibió hace poco el presidente francés, etcétera, etcétera, como que viene muy subido de tono. Y en este embale, en este pensar que todo me está saliendo bien, el presidente del Kurdistán iraquí, un señor que se llama Barzani,
hijo de un histórico dirigente kurdo, decide en septiembre del 2017, a imagen de lo que ocurría en aquella entonces en Cataluña, organizar un referéndum para decidir para que los kurdos de Irak puedan decidir si estaban a favor o no de un proceso de independencia kurda. Fue una decisión muy rara porque la mayoría de las potencias, ¿sí?, amigas del Kurdistán iraquí, le dijeron: no hay chances, este no es el momento, no te mandes en esta, Barzani, no te vamos a apoyar. Eso le dijeron los amigos. Imagínense los enemigos, imagínense los países involucrados. O sea, el gobierno de Irak, imagínense los turcos que decían: bueno, a ver, a mí se me independizan los kurdos iraquíes, dentro de poco voy a tener a los 20 millones de kurdos turcos como locos pidiendo la independencia. Había como un clima muy hostil a ese referéndum. Entonces, mucha gente se preguntó: ¿y por qué entonces se llevó a cabo este referéndum iraquí por este señor Barzani si tenía todo en contra? Algunos dicen que era el ahora o nunca porque el pueblo kurdistán iraquí estaba en su apogeo. Otros decían que Barzani, que ya no tenía legitimidad en su cargo, que estaba atado con alambre porque en realidad ya había dejado de ser el representante de los kurdos, de los kurdos iraquí, pero se mantenía en el poder, quería de alguna manera jugarse su última carta. Otros dijeron que fue una actitud kamikaze porque sabía que iba a perder el poder, entonces era una manera de destruir todo lo que había construido. Bueno, muchísimas teorías, pero muy pocas explicaciones lógicas para pensar por qué Barzani decide de alguna manera iniciar este referéndum. Se hace el referéndum entonces en septiembre del 2017, por supuesto que gana el sí, y en ese momento el proceso, entonces gana el sí, y el gobierno iraquí, ¿sí?, lo estaba esperando a la vuelta de que justamente el Kurdistán iraquí se equivoque, porque el gobierno de Bagdad no veía con buenos ojos esto de que los kurdos tengan su propio aeropuerto, que manejen todos los yacimientos petrolíferos que estaban manejando. Entonces le dijeron: you move, you lose. Tú juegas, como pieza tocada, pieza movida, no hay chances. Apenas termina el referéndum, el gobierno iraquí dicen que con un acuerdo con las potencias empieza una represión feroz al Kurdistán iraquí, le sacan los aeropuertos, le sacan los yacimientos petrolíferos, retoman el control de un 51% del territorio kurdo. En realidad, lo cual podemos decir que lo que al Kurdistán iraquí le había llevado años, décadas construir, el gobierno iraquí, aprovechando para muchos una muy mala maniobra de Barzani. Uno no puede juzgar porque no está en la conciencia de este señor Barzani para saber por qué hizo eso, pero todo parecería indicar de que no fue la mejor de las jugadas. Bueno, la situación es que Irak aprovecha y recupera un montón de cosas que estaba muy deseoso de recuperar. Entonces, a partir de ahí, entonces este señor Masoud Barzani, que era presidente y principal iniciador del referéndum del Kurdistán, que había ocupado el cargo a partir de 2005 hasta justamente que se realiza este referéndum, tiene que renunciar por este fracaso y por toda la represión iraquí que le siguió. Y de alguna manera, para numerosos geopolitólogos, este referéndum fallido marca el fin de un periodo para esta región autónoma del Kurdistán desde su creación de 1992. Esto para nada significa el fin del Kurdistán iraquí, pero sí es como que con el juego de la oca había avanzado varias casillas y después de esta jugada tuvo que retroceder
un montón de casillas, lo cual no indica que todavía no sea entre los pueblos kurdos unos a nivel organizacional y a nivel de reconocimiento de los que están más avanzados. Pero sí hubo un retroceso importante. Ahora vamos a hablar un poquito, ¿sí?, de lo que es el Kurdistán sirio, por ejemplo. El Kurdistán sirio también ha tenido un rol clave en lo que es el retroceso del Estado Islámico en ese país, pero a diferencia del Kurdistán iraquí, ellos no apuntan, ¿sí?, porque ellos están como un paso atrás todavía. Ellos ni siquiera son reconocidos a nivel autónomo, así que imagínense, no están reconocidos por nivel autónomo, no van a ir por una independencia, más acaban de ver de lo que le acaba de pasar al Kurdistán iraquí. Entonces ellos se orientan a alcanzar un proceso de autonomía, ¿sí? Entonces ellos no anhelan la independencia, sino apuntan por lo menos a un cierto grado de autonomía, aún no reconocido por el gobierno de Damas en Siria. Lo que va a pasar con el Kurdistán sirio es una gran incógnita, uno no sabe, ¿eh? La situación de Siria es muy inestable. Algunos hablan estamos en una situación muy complicada, entonces es muy difícil poder hacer futurología en cuanto a lo que les va a pasar a los distintos actores en Siria. Ahora vamos a hablar del Kurdistán de Turquía, que es el más numeroso, ¿sí?, que es aquella región que posee la mayor cantidad de kurdos en el planeta, se habla de casi de 20 millones, está representado por un partido político, el PKK, ¿sí? El PKK empieza su guerra de independencia, directamente una guerra de guerrillas inspirada en algunos marxismos de Oriente y Medio Oriente, empieza entonces su lucha contra el Estado turco en 1984. En aquella época el objetivo era lograr la constitución de un Estado independiente y socialista. Y es más, algunos hablan de que el objetivo era lograr lo que se llama un pan-Kurdistán, un gran Kurdistán que pudiese abarcar justamente estos cuatro países, esta región que abarca cuatro países hoy en día. Y a lo largo de su historia, ¿sí?, los anhelos, las reivindicaciones, la ideología del PKK fue mutando, se fue transformando en 1900, a principios de 1990, por ejemplo, pasó de reivindicar la independencia a reivindicar su autonomía. En 1999, es un dato muy importante, el jefe del PKK, Abdullah Öcalan, es detenido, lo condenan a prisión perpetua por terrorismo. Y entonces a partir del siglo XXI la ideología y la reivindicación vuelven a mutar y ya no se pide ni la independencia ni la autonomía territorial, sino que la estrategia del PKK kurdo empieza a ser a construir desde sus propios adentros su propia autonomía, ¿sí? Empiezan como a tratar de tener territorialidad en esa parte del territorio dentro de Turquía, entonces ya no la reclaman, sino que tratan de ir construyéndola de facto. Una relación muy complicada, la del PKK, la de los kurdos con el Estado turco. Después vamos a hablar un poquito de el Kurdistán de Irán, que no se habla mucho porque está medio congelado el tema de la autonomía del Kurdistán de Irán. O sea, no es mucho lo que se ha avanzado hoy en este proceso de autonomía, pero paradójicamente en el pasado los kurdos de Irán habían tenido su apogeo, ¿sí?, al fundar en 1946 la República de Mahamad, ¿ah?, que era como una especie de república que funcionó algunos meses y que estaba justamente en el Kurdistán iraní. Durante algunos meses existió y después fue barrido violentamente, así como de un plumazo, por el Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi. Perdón, mi pronunciación no es de las mejores. Pero finalmente, y ya para cerrar
contenido sobre la geopolítica del Kurdistán, simplemente recordar que la lucha de los pueblos kurdos no es solamente por un territorio, sino que también reivindican el reconocimiento de su cultura, de su tradición, que como vimos son culturas y tradiciones milenarias. No se puede hablar de una sola cultura y una sola tradición kurda, porque imagínense tantos años repartidos en distintos países, el proceso de aculturación se viene dando, ¿sí? Pero sí, ¿sí? Nadie le puede negar a los kurdos su imaginario y nadie le puede negar a los kurdos que les habían prometido algo en el momento en que terminaba la Primera Guerra Mundial y que no se lo cumplieron. Mi nombre es Damián Jakubowicz, le mando un cordial saludo, como siempre los invito a escribirme a damian.jakubowicz@yahoo.fr. Me pueden pedir que aborde temas, me pueden hacer comentarios, podemos debatir, lo que quiera, siempre con respeto. Y les digo hasta la próxima. Muchas gracias por el interés, ¿sí? Siempre interesarnos a la geopolítica, por más de que uno por ahí sea de un país en particular, porque todo tiene que ver con todo e interesarse a la realidad de los distintos países hace que uno además aprenda a tener una mirada más macro sobre lo que sucede y ver cómo todo está relacionado con la historia, con la geografía, con la antropología y a nivel global. Un fuerte abrazo y les digo hasta la próxima.